Bienvenidos, nos acompaña en la entrevista en línea en este jueves 16 de agosto de 2012. Un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, nos escuchan por GD Radio del Grupo Dutriz o nos ven también en Canal 25 a las 9 de la noche. Con nuestro invitado de este jueves hablaremos de varios temas, entre estos el conflicto entre la Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional, la reciente sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia que le da la razón a la Asamblea Legislativa, la visita de Salvador Sánchez Serén a Estados Unidos y de luego candidaturas presidenciales que se podrían configurar frente a las elecciones de 2014. Hay varios temas en agenda, nos acompaña en nuestros estudios Roberto Lorenzana, él es diputado y secretario de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Bienvenido, diputado, un gusto. Muy buenos días, William, un saludo a todos. Bueno, para comenzar, a ver si conversamos en el primer bloque, diputado, en torno a, muy rápidamente, sobre la visita de Salvador Sánchez Serén a Estados Unidos, sobre todo porque ha habido ahí algunas declaraciones, reacciones, sobre todo algunos señalamientos que tienen que ver y que recordaron desde algún sector la participación que pudo tener el FMLN, particularmente Sánchez Serén, en una marcha en la que se quemó una bandera de Estados Unidos poco después de los atentados terroristas en ese país. Entonces, pero antes de llegar a esos puntos, acláreme, diputado, si la visita de Salvador Sánchez Serén a Estados Unidos era en calidad de vicepresidente, de candidato del FMLN o cuál es en realidad el vicepresidente Salvador Sánchez Serén fue invitado digamos, en sentido amplio, porque son instituciones gubernamentales y entonces se le dieron el protocolo de vicepresidente de la República. Y por supuesto también las líderes de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, que también lo invitaron en todos los sentidos, ¿no? También como candidato a la presidencia de la República. Esa fue una gira exitosa que tuvo, por supuesto, la colaboración del Departamento de Estado de los Estados Unidos para facilitar su agenda, y estuvo reunido con altos funcionarios, no solamente en Nueva York, con congresistas republicanos, y creo que eso le duele a Arena. No pudieron organizar algo para sabotear una gira tan exitosa, y a posteriori han estado organizando con gente de derecha en Estados Unidos alguna pequeña protesta de 15 personas contra los funcionarios, contra los congresistas, contra el alcalde de esta pequeña ciudad, allí en Nueva York. Me refiero a la comunidad en Long Island, que no es tan pequeña, por supuesto. Claro. Porque auspiciaron una bienvenida calurosa en la que prácticamente se están saldando cuentas, en el sentido de que de una buena relación con líderes incluso del Partido Republicano, y eso le duele a Arena, ¿no? Y por eso es que han estado tratando de generar un ruido. ¿Qué es esto de saldar cuentas? ¿Cómo así? En el sentido de que, miren, la visión de Salvador Sánchez Serén y la visión del FMLN es que debemos, aun cuando en el pasado hubo digamos, en los tiempos del conflicto, un nivel de enfrentamiento superior, nosotros estamos trabajando sobre la base de que este proceso de cambio que se ha iniciado en el país se haga en el marco de una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y con el pueblo norteamericano. Y la visión de Salvador es darle continuidad a eso, en el sentido de que debemos procurar los niveles más altos de cooperación y relaciones diplomáticas y políticas que aseguren estabilidad. Cuando hay recordatorio de la participación del FMLN y en este caso de Salvador Sánchez Serén en una marcha donde se quemó la bandera, diputado, ¿qué pasa con eso? Salvador Sánchez Serén no ha respaldado ninguna celebración de ese tipo. Justamente por eso es que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, en este caso, los funcionarios que han estado allá recibiéndolo, le entregan la bandera de los Estados Unidos, justamente para decir, mire, nosotros, este es un gesto de amistad, pues, ¿verdad? Este es un gesto de colaboración entre nosotros, y ese es el simbolismo principal que tiene esa relación, este encuentro. Entonces nosotros nos sentimos
agradecidos porque gente de diferentes signos políticos, demócratas, republicanos, han recibido con beneplácito la visita del vicepresidente Salvador Sánchez Serén, a sabiendas, por supuesto, de que es el candidato a la presidencia del FMLN. ¿Cómo se plantean las relaciones con Estados Unidos en adelante? Es decir, o lo que puede ser después de 2014. Bueno, nosotros quisiéramos que se eleven los niveles de cooperación, que continúen siendo relaciones de respeto, de apoyo mutuo. Por supuesto, nosotros somos un país pequeño, y generalmente la cooperación es unilateral en el sentido de que son los Estados Unidos los que más cooperan, pero tenemos una comunidad de compatriotas en Estados Unidos que es una tercera parte de nuestra población, y eso marca definitivamente que en la agenda debemos de buscar una excelente relación con el gobierno de los Estados Unidos y con el pueblo. Entonces esa es la visión que nosotros tenemos, queremos tener estabilidad, cordialidad, cooperación en esta relación. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Reitero que está con nosotros en nuestros estudios Roberto Lorenzana, diputado y secretario de Comunicaciones del FMLN. Hemos conversado en los primeros minutos de la entrevista sobre la visita reciente que ha realizado a Estados Unidos Salvador Sánchez Serén. Nos dice el diputado en calidad también de vicepresidente de la República y también de candidato a la presidencia para 2014. Roberto, solo para cerrar sobre ese tema y justo que estábamos hablando sobre la relación del FMLN con Estados Unidos, solo una consulta más. En las actuales circunstancias que se ha dado esta tensión localmente entre Sala de lo Constitucional y Asamblea Legislativa y declaraciones que han habido de congresistas republicanos y demócratas en Estados Unidos, la embajadora Mari Carmen Aponte en El Salvador, ¿no ha habido ahí un punto de inflexión en esa relación del FMLN con Estados Unidos o algo que haya generado algún deterioro de esa relación? No, por el contrario, hemos estado reunidos diferentes dirigentes políticos del partido con la señora embajadora, Medardo González en su calidad de secretario general del partido, Norma Guevara, otras compañeras diputadas, y por supuesto ha habido una relación cordial, respetuosa. Ella ha dicho de que los Estados Unidos no tienen ninguna pretensión de inmiscuirse en los asuntos internos de El Salvador, que reconocen que este es un país soberano, que debe resolver sus diferencias, que les preocupa, por supuesto, de que haya esta crisis institucional. Saludan, felicitan al presidente de la República por haber tomado la iniciativa de hacer esta gestión de construir una mesa de diálogo para resolver este problema. Y por supuesto, como también todos los salvadoreños deseamos, ellos se han expresado en el sentido de que quisieran que hubieran mayores resultados y más celeridad en los resultados de esa mesa. Ya cuando hay dos senadores republicanos y demócratas en Estados Unidos,
en el caso de Marco Rubio, Bob Menéndez también, hablando sobre la situación que se ha dado en El Salvador en el tema de la institucionalidad y la preocupación. Incluso hay quienes adelantan sobre la posibilidad de que se pueda recomendar a Estados Unidos, al gobierno norteamericano, suspensión de cuenta del milenio para el próximo periodo. Realmente, oficialmente, la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, que se dio en los días en la que estuvo el canciller de la República en Washington, cuando prácticamente se estaba construyendo esta mesa de diálogo que auspició el presidente, ellos hicieron un comunicado que circuló en el sentido de que, además de felicitar al presidente por el diálogo que estaba construyendo, dijeron que mantenían su compromiso de darle continuidad a los niveles de cooperación que el gobierno de los Estados Unidos tiene en materia social, en materia económica con nuestro país. O sea, el compromiso se ha reiterado más bien para continuar con esta cooperación. ¿Usted lo ve que está en riesgo en este momento? ¿Que hay alguna Nosotros amenaza? no lo vemos, ¿verdad? Y vemos una actitud respetuosa, prudente del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto que ellos tienen grandes problemas, hay que atender los problemas de Siria, los problemas de Irán, Claro. Las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Que ya pronto se van a prácticamente oficializar, aunque ya están en la calle los candidatos, pero ya la campaña está abierta, ¿no? Entonces un problema de El Salvador, pues por supuesto, es de menor cuantía para los grandes problemas que tienen el gobierno de los Estados Unidos. Perfecto, pasemos a los temas inmediatos, muy domésticos, que tienen que ver con esta tensión entre Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional. Diputado Lorenzana, explíquenos, ya hay una resolución de Corte Centroamericana que ha ocurrido en las últimas horas del día de ayer. Debo entender que oficialmente todavía no está en manos de la Asamblea Legislativa ni del Ejecutivo. Entendería que debería esto pasar directamente a la Asamblea Legislativa, en tanto fue la parte demandante. Sí. Pero escuchábamos también a Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea, hace algunos minutos, decir de que no tienen notificación oficial. Sí. Antes de entrar a los otros detalles, quiero entrar con una pregunta directa. Si se conoce, al margen de que esto sea oficial o no, y se lo preguntaba antes de comenzar la entrevista, ¿qué sentido tiene un proceso de negociación si hay ya una sentencia de Corte Centroamericana de Justicia que diga que lo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional no tiene ninguna aplicabilidad? Bueno, efectivamente todavía no hemos sido notificados, esperamos que este día se notifique oficialmente a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, que son tanto el demandante como el demandado. Pero se sabe de que hay una resolución favorable a la demanda presentada por la Asamblea Legislativa, en el sentido de que son inaplicables las sentencias emitidas, estas últimas por supuesto por la Corte, la Sala de lo Constitucional, en el sentido que es una facultad del órgano legislativo elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no expresa el texto constitucional que debe de elegirse solamente una vez magistrados por cada legislatura. Entonces deja prácticamente viva la elección que hicimos. Entonces, sobre la pregunta, ¿qué sentido tiene continuar? El presidente de la República ha dicho de que convoca a esta reunión a última hora, para primeras horas de la mañana, que está por empezar, justamente porque quisiera que hubiera un acuerdo político antes de que se notifique oficialmente. O sea, aún a última hora, antes de la llegada de la notificación, se quiere construir, y nosotros estamos a favor de que se construya un consenso político para no reñir con la sentencia de la Corte Centroamericana y para que los partidos políticos también quedemos satisfechos y podamos tener una resolución en la Asamblea que viabilice la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Bien, me indican una pequeña pausa, retomamos el tema después de los comerciales. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial, y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo
hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado Lorenzana, pero ¿qué puede pasar entonces si finalmente llega la notificación oficial y la Asamblea no ha logrado ningún acuerdo? Las resoluciones de los organismos regionales o internacionales de los cuales el Estado salvadoreño es parte son de obligatorio cumplimiento. Eso establece en este caso el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y el Protocolo de Tegucigalpa, que fue firmado por el presidente de la República en ese momento, el señor Alfredo Cristiani. Ahí está estampada su firma. Ellos asumieron esos compromisos de integrar estos organismos regionales. El Estado salvadoreño es parte de eso, se ha comprometido con esa legislación. La Constitución de la República autoriza la aprobación de estos convenios internacionales, por lo tanto debemos de cumplirlos. O sea, cuando uno es parte de la comunidad jurídica de naciones, los compromisos que adopta con otros pueblos o con otras regiones del mundo son de obligatorio cumplimiento. Entonces, eso es lo que queda, cumplir esa sentencia. Y justamente por eso es que el presidente de la República, repito, y nosotros estamos de acuerdo, busca un acuerdo político previo a la sentencia, previo a la notificación, porque la sentencia ya está, ¿verdad? Aunque no conocemos el texto, pero se sabe algunos pormenores de su contenido. Entonces nosotros creemos que no hay otro camino, luego de la notificación, que hacer cumplir la sentencia de la Corte Centroamericana, y el mismo estatuto establece los mecanismos para hacerla cumplir. Ahora, pero bueno, el escenario que está planteando hasta ahorita es bastante complejo, porque también puede ocurrir esa parte de que se notifique y finalmente entonces y no hayan llegado a ese acuerdo. Por eso insisto, si no se llega a ningún acuerdo y hay notificación oficial, ¿cuál va a ser el paso que va a tomar el FMLN? Es decir, ¿qué decisión se va a adoptar respecto de la mesa y también sobre lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa? Nosotros estamos a favor, repito, de un acuerdo político antes de la notificación, que se materialice, ¿verdad? Hemos expresado nuestra flexibilidad, hemos apoyado a los magistrados del 2006 que eligió Arena con los votos de otros partidos. El FMLN quedó fuera de esa votación, ¿verdad? Y lo único que nosotros no hemos hecho es atacar a estos magistrados, despotricar contra ellos, personalizar los ataques como Arena lo ha hecho con los magistrados electos en abril del 2012, que ahora queda una elección vigente con esta sentencia de la Corte Centroamericana. Entonces le pedimos a Arena que asuma la misma flexibilidad. No hemos cuestionado ningún propietario del 2006, ningún suplente del 2006, aun cuando nosotros no votamos y se hizo en contra de la voluntad del FMLN, sin que el FMLN participara en esas propuestas. Y pedimos lo mismo, una actitud recíproca por parte de Arena. Está claro que Arena lo que quiere es que se le apruebe todo lo que ellos aprobaron en el 2006 y una cuota para esta elección del 2012. Ellos están pidiendo de 2 a 3 magistrados en esta elección del 2012. Esa es la cuota que ellos exigen. Y ese es el problema de fondo. Arena lo que quiere es una cuota. Entonces ese es el problema que nos tiene entrampados, ¿verdad? Y ellos no pueden imponer su voluntad. Estamos hablando de 50 votos que tenemos la firme determinación de que se sostenga esa decisión contra 33 votos de Arena, ¿no? Ellos deben de reconocer que son minoría y deben de hacer un gesto de flexibilidad.
Vaya, ya que entramos a hablar de esa parte justamente, que es lo que les ha mantenido ocupado en la mesa que se ha instalado en Casa Presidencial. Ayer el presidente de la República en horas de la noche daba la conferencia y explicaba las dos posiciones de los dos bloques que hay alrededor de esto. Y decía, por ejemplo, en el caso del Partido Arena, se entendería que están pidiendo que ellos más bien aceptan que Ovidio Bonilla, por ejemplo, sea propietario, magistrado propietario, más no integrante de la Sala de lo Constitucional. Y en la otra la posibilidad de que Sergio Luis Rivera, que es magistrado suplente, pase a ser propietario. Debería entender que también en la Sala de lo Constitucional. Sí. Esas dos propuestas que están en la mesa, Roberto. Bueno, mira, lo que está claro que Arena quiere tener el control de la Sala de lo Constitucional, quiere la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, siendo ellos minoría en la Asamblea Legislativa. Ellos dicen que se mantengan los 4 magistrados más otra propuesta de ellos. Arena quiere tener los 5 magistrados en la Sala de lo Constitucional. Entonces nosotros creemos que no corresponde ni con la correlación ni con la realidad. Entonces dicen también que el señor Belarmino Jaime es de la Sala de lo Constitucional y ya no lo es. El decreto 71 establecía que él fue electo presidente de la Corte, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional para 3 años. Y no hay ningún artículo de la Constitución que establece que los magistrados de la Sala de lo Constitucional se eligen para 9 años. Si uno ve la experiencia del 92 para acá, son muy pocos los magistrados de la Sala de lo Constitucional que han estado 9 años en la Sala de lo Constitucional. Han tenido diferentes tiempos. De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa, volvemos con más. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. A ver, volviendo entonces sobre esa propuesta que plantea Arena, diputado Lorenzana, que tiene que ver con Ovidio Bonilla, de que no lo aceptan en la Sala de lo Constitucional y en el otro caso mover a Sergio Luis Rivera de propietario a suplente, de suplente a propietario, en tanto también se considera como que fue el abogado más votado en las elecciones que hubo cuando se enviaron esas propuestas a la Asamblea Legislativa desde el CNJ. En el caso particular de Ovidio Bonilla, ¿cómo ven esa petición del Partido Arena? Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros consideramos que Ovidio Bonilla tiene los requisitos que la Constitución establece, se sometió al proceso de elección, también sacó una buena votación, tiene una altísima experiencia como juez, como magistrado de Cámara, ha sido magistrado también suplente en la Corte Suprema, o sea, tiene todas las credenciales para ser el presidente y tuvo los 56 votos. Bueno, Arena propone a este magistrado, tenemos entendido que ellos han tenido pláticas con él, no sabemos si él acepta, ¿verdad? Porque tampoco él ha dado declaraciones, se acepta la postulación que Arena está haciendo. Sí en el caso de Sergio Luis Rivera. De Sergio Luis, sí, no sabemos si él acepta, ¿verdad? De tal manera de que sí sabemos que ha habido pláticas de Arena con él, pero no tenemos conocimiento de su reacción. Ahora, cuando están los cuestionamientos, y justo un poco se ha retomado en la prensa gráfica en la edición de ayer, la militancia de Ovidio Bonilla, hablemos un poco de eso, porque hoy también se recoge información en la prensa gráfica donde se confirma que él fue
candidato a concejal en las pasadas elecciones. Hablemos un poco de eso, y si en el caso de que fuera militante, eso también lo demerita para ser magistrado. Primero quiero decirte de que hay una información tergiversada. Hay una publicación que hubo en la que se ha trasladado información incluso falsa. El número de DUI que hay en esa publicación del doctor Bonilla corresponde a otra persona, ¿verdad? Nosotros tenemos el padrón actualizado y él no está en el padrón. Los padrones, según el artículo 336 del Código Electoral, no son de uso público. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a que se conozca el padrón oficial y que se vea. Ese dato lo han falsificado, incluso le han puesto un DUI falsificado, un número de DUI distinto al de él. Pero bueno, de todas maneras, la participación en la vida política es un derecho, si fuera cierto, un derecho ciudadano que no puede ser restringido. Y alguien puede tener, y nosotros tenemos en la experiencia salvadoreña muchas personas que han estado haciendo vida política y así han sido electos en la Corte Suprema de Justicia. Yo te puedo mencionar algunos. René Hernández Valiente, ¿de qué partido era? Fue magistrado de la Sala de lo Constitucional. Creo que estuvo hasta unos días de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es de Arena, fue ministro de Justicia, creo yo, del presidente Calderón Sol. La señora... ¿Y en el caso de él se probó militancia? No, nunca hicimos una investigación sobre eso, pero era un militante de Arena, nadie lo puede negar. Se le ha visto activismo en otros momentos. La señora Escolán, que hoy es magistrada, ha sido viceministra, ha sido funcionaria de la alcaldía, estuvo en la defensa del voto aquí en la feria con Norman Quijano, ¿verdad? Y ahora es magistrada suplente, a ella no la cuestionan. El mismo Mauricio Gutiérrez Castro, que fue presidente de la Corte, fue de la dirección de Arena, fue del COENA, y no por eso se le podía cuestionar su capacidad. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero su capacidad no se le podía cuestionar. La doctora Victoria Marina de Avilés, ¿quién no sabía que era del FMLN? Ella fue precandidata a la vicepresidencia del FMLN y nosotros no lo negamos. El doctor Fabio Castillo fue secretario, coordinador general del FMLN y fue magistrado suplente en la Corte. No sabían cuando votaron por él, porque Arena votó también por ellos, que eran del FMLN. Nosotros hemos votado por gente de Arena. El doctor Clará, que hoy es uno de los apoderados que ha tenido la Asamblea Legislativa en este litigio, era de Arena. Ya. Era de Arena. Entonces, ahora hacen un escándalo porque el doctor Ovidio Bonilla ha tenido un paso de participación en alguna actividad política. O sea, que me expliquen lo demás. Y hoy Florentín Meléndez está diciendo, fíjate, lo dijo un día de estos en una entrevista, que él dice de que Sigfrido Reyes es un usurpador de funciones como presidente de la Asamblea Legislativa, porque esa presidencia, dice, le corresponde al partido que más votos sacó. ¿Qué dice Florentín Meléndez con esto? Que quiere en la presidencia de la Asamblea Legislativa a un diputado de Arena. Y este fin de semana, Florentín Meléndez estuvo reunido en el restaurante El Carmen, kilómetro 40+, Cantón Las Flores, en Jayaque, con Francisco Flores, Freddy Cristiani, Armando Calderón Sol, en una reunión privada, construyendo la posibilidad incluso de su presidencia en la Corte Suprema de Justicia con Arena. Y hoy están cuestionando que tenga visión política. Fíjate que la filosofía de la Corte... No debe privar entonces, ya cuando se postula a alguien a esos niveles de funcionarios, no debería entonces privar la discusión en torno a la militancia partidaria. No, porque lo que han habido muchos, no dice la Constitución. La Constitución de la República establece los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no dice que no haya tenido un paso por la militancia en un partido, no lo dice.
este es un invento, y ahí tenemos todas estas experiencias de gente que ha estado en los partidos. Y este es un invento para atacar esta decisión de la Asamblea Legislativa. Porque en el caso de Ovidio Bonilla, la información a la que tuvo acceso la prensa gráfica, y se la puedo... bueno, ustedes la conocen perfectamente, el diputado, tiene que ver, por ejemplo, con la inscripción de la planilla de concejales y el candidato en el caso de San Miguel. Y Ovidio Bonilla va incluido. Eso es claro. En su tiempo fue candidato. Pero el Código Electoral en los requisitos sí establece que haya militancia de los concejales. No lo establece. O sea, solo establece obligación de militancia para el presidente de la República. No establece que para ser candidato a la presidencia hay que pertenecer a un partido político, solo en ese caso. Y el FMLN tiene esa experiencia de llevar candidatos que no pertenecen a su partido de concejales. En lo de diputados nosotros somos más rigurosos. Prácticamente ahí sí exigimos militancia, pero no es una decisión nuestra, no del partido. Pero no establece la ley la obligación de ser miembro del partido para ser candidato a concejal. Bien, vamos a una pausa comercial, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Diputado Lorenzana, entonces, ¿en qué plano quedará o a qué se limitará el papel o se deberá entonces limitar el papel de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Si una vez se acepta en el caso, desde la visión del FMLN se da por sentado y que hay que respetar la resolución o sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Yo creo que, sin ánimo de hablar a nombre de ellos, pero ya sabemos en términos generales cuál es su posición y ellos van a decir que esta es una sentencia que no se puede aplicar, que es inaplicable, porque la Sala de lo Constitucional desconoce la jurisdicción y la competencia de la Corte Centroamericana, exactamente la misma posición de Arena. Entonces van a decir esto no se puede aplicar y no la aceptan. Eso lo sabemos a priori, vamos a esperar qué dicen, ¿verdad? Pero de todas maneras la institucionalidad debe funcionar y si hay una sentencia las instituciones deben de hacerla cumplir. Esa es nuestra posición y por supuesto de que si antes de todo esto nosotros nos ahorramos la aplicación coercitiva de una sentencia, mejor para hacer todo esto de consenso, y yo creo que en ese sentido es que vale la pena a última hora, antes de la notificación, estar expresando nuestra voluntad de flexibilidad política para llegar a un acuerdo político. Pero volvemos, estamos hablando de cuestión de horas, es decir, porque lo más probable es que la sentencia de la Corte Centroamericana llegue a la Asamblea Legislativa este mismo día. Sí, puede ser por ahí por el mediodía, no puede ser que llegue. Entonces, pero lo que sí está claro entonces que eso modificaría la posición de los partidos. En este eso caso, marca un giro, genera un impacto porque es de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Y tiene que atenerse al texto de esa sentencia. Y por eso es que nosotros dijimos, bueno,
antes de esta notificación todavía podemos llegar a un acuerdo político, no podemos violentar también esa sentencia, ¿verdad? Porque aunque no la hayamos sido notificados tenemos una idea, ¿verdad? Pero creo que antes de ser notificada el acuerdo político sigue siendo válido. Pero implicaría que en las próximas horas, o sea, casi de inmediato, haya un acuerdo, y eso es lo que no ha habido. Sí, el mismo presidente el día de ayer ya exigió que los acuerdos se hicieran por escrito, las propuestas, porque Arena venía retractándose, ¿no? Llegó como a 3 acuerdos que después decía que no era cierto. Entonces ya el día de ayer lo puso por escrito, ya no se pueden retractar. Pero esa es una parte. Lo que está claro es que Arena está demandando por escrito 2 personas en la sala de lo constitucional, está demandando su cuota y que se le respete todo lo que ellos eligieron en el 2006, ¿verdad? Nosotros hemos respaldado lo del 2006, pero apelamos a que ellos respalden lo del 2012. Nosotros somos 50 diputados contra 33 que ellos tienen y al menos debe haber una flexibilidad de parte de ellos. De lo contrario, no les queda a ellos otra que pronunciarse como diputados en contra de la aplicación de esta sentencia, pero ellos no tienen los votos también en la Asamblea Legislativa para pronunciarse en contra. Entonces, de tal manera que el camino más expedito a nuestro juicio es que se cumpla la sentencia de la Corte si no hay acuerdo político previo. Ahora, todo este proceso que se ha desarrollado al interior de Casa Presidencial y que se ha venido dilatando demasiado, ¿no ha habido una actitud deliberada de parte del FMLN en hacer coincidir los tiempos con esta sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia? Nosotros estuvimos trabajando con la idea de que en el mayor corto plazo se pudiera llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? Arena, por ejemplo, dijo primero de que aceptaba una reforma constitucional en la que se puntualizara en el texto que una legislatura solo puede elegir una vez. A la hora de la votación dijeron que no votaban. Arena dijo de que aceptaba que se escogiera de un listado de 11, después dijeron que no, que se retractaban y que se escogiera después de 30. Hoy vuelven ya los 11. Arena había dicho el sábado que aceptaban a Ovidio Bonilla, después sale Cristiani retractándose. Hoy sí ya lo pusieron en un papel, que lo aceptan como magistrado, no en la sala. Y por eso es que el presidente pidió que se pusiera por escrito, porque ellos estaban retractando, desmintiendo. Ellos tienen, es Arena el que tiene el propósito de hacer fracasar esa mesa. Quieren que el presidente de la República quede mal. Quieren que fracase el presidente de la República en esta gestión, ¿verdad? Porque eso desgasta electoralmente al FMLN según los presupuestos de Arena. Entonces son ellos los que realmente están boicoteando. Desgraciadamente se han prolongado tantas las cosas y se vino encima ya la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Ahora, pero ¿cómo sería entonces ese objetivo de Arena de afectar al presidente? O sea, que fracase, que no haga resultados. ¿Qué réditos políticos puede tener Arena en esto? Porque al fracasar el presidente, para ellos demuestra su incompetencia, su incapacidad de construir un acuerdo. Cuando el presidente lo que ha sido es un facilitador, esta es competencia de la Asamblea Legislativa, no del presidente. Pero como él, en la búsqueda de rescatar el funcionamiento de las instituciones, ha facilitado su intermediación, entonces están diciendo, fíjate los discursos de ANEP, que dice que el presidente no tiene realmente el mérito de ser intermediario, es parte interesada en el asunto. O sea, ANEP ha estado interesado en atacarlo y esos discursos Arena se los da a estos señores, a estos aliados que ellos tienen, ¿verdad? Para que Dabú esté pero cuando se dice que el presidente fijó posición cuando ordenó al diario oficial de que no publicara las sentencias de la Sala de lo Constitucional, cuando tomó ese tipo de decisiones y posturas políticas. Es que fíjate cómo, por ejemplo, en estos casos, cómo puede hacer el presidente. El país tiene un convenio regional, son tratados internacionales, como el tratado de la Corte de la Haya, los tratados de libre comercio, y el presidente debe decir, no, yo no voy a cumplir los convenios internacionales. Habían medidas cautelares que establecían que era válida ya la elección del 2012. ¿A quién debería de seguir?
Si los publicaba, estaba respaldando la sentencia de la Corte de la Sala de lo Constitucional. Entonces él decidió por no publicarla. Ese fue su criterio, de respetar los convenios internacionales en este caso. ¿No lo ubicó como parte del problema? Yo creo que no. O sea, simplemente él tiene un criterio político que es válido en el sentido de que considera que como estadista deben respetarse los convenios internacionales. Y el convenio regional de la Corte Centroamericana es un compromiso del Estado salvadoreño. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿será que se puede llegar al extremo de la utilización de la fuerza entonces para hacer cumplir este tipo de sentencias? Vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Diputado Lorenzana, ¿será que se podría llegar al extremo del uso de la fuerza en esto? O sea, es decir, si no hay un acuerdo, si la notificación de Corte Centroamericana llega finalmente a la Asamblea Legislativa y se dan por enterados oficialmente y no ha habido un acuerdo político, ¿a qué habrá que recurrir entonces para que se respete? Mira, nosotros esperamos a que no sea necesario, por supuesto, el uso de la fuerza. No deberíamos estar en eso. Por supuesto de que las normas jurídicas, como saben los abogados, tienen un carácter coercitivo y son de obligatorio cumplimiento, deben de hacerse cumplir, y también las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia tienen sus propios mecanismos para hacerse cumplir. Y en este caso, la primera instancia son el foro de presidentes, son los presidentes de cada estado, de cada república, los que tienen que viabilizar el cumplimiento de estas sentencias. De todas maneras, creo que eso es lo que tratamos de prevenir, tratamos de que no se dé. Nosotros no quisiéramos el uso de la fuerza, el uso de la policía en esto, y por eso es que seguimos exhortando a última hora a que se viabilice una salida de carácter político, aunque la verdad jurídica ya está establecida, ¿no? Hay una sentencia jurídica de un organismo regional al que el país pertenece, que firmamos un protocolo, el presidente Cristiani, que ratificamos en la Asamblea Legislativa ese convenio. Cuando era presidente de la Asamblea, el señor Francisco Flores, fue ratificado ese convenio centroamericano, y hemos mandado a nuestros delegados que forman parte de esa corte. Bien, hay un tema que no lo hemos abordado y que debo entender que en la mesa que se ha abierto en Casa Presidencial tampoco se ha tocado, que tiene que ver con Fiscalía General de la República. ¿En qué plano va a quedar ese otro proceso? Pues debemos de entender que el fallo de la Corte Centroamericana, aunque no lo dice exactamente, porque fue una demanda presentada con respecto a la elección de magistrados, pero tiene implícita una resolución en este sentido, porque son los mismos argumentos, ¿verdad?, que eso forma parte de una facultad político-administrativa de la Asamblea Legislativa. Y por lo tanto podemos pensar en que también se consolida
la elección del fiscal general de la República con esa sentencia. En el ámbito de la negociación, de la búsqueda de acuerdos políticos, en el diálogo, no se ha estado ventilando, pero es un tema que seguramente se va a ventilar en las próximas horas, en los próximos días. Es decir, sobre el tema específico de fiscal, no tendrá que recurrir nuevamente entonces la Asamblea Legislativa a solicitar la intervención de la participación de la Corte Centroamericana. Yo digo que podría ser que se dé lo mismo, pero ya esta sentencia, vea, es abarcadora, podríamos decir, porque está juzgando una decisión que le corresponde a la Asamblea Legislativa, que es la elección de funcionarios de segundo grado, y está claro que esa función le toca a la Asamblea Legislativa, como la elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia. No pueden heredarse esos reinados, como lo hizo Belarmino Jaime al heredarle el poder a Florentín Meléndez. Es la Asamblea Legislativa la que elige, pon 56 votos al menos. Ahora, pero aquí lo que estamos que se volvería el choque, porque vaya, de alguna manera usted lo mencionó, pero es el caso concreto de que la Sala de lo Constitucional emitió una resolución en donde estableció la inaplicabilidad de las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia. Sí, sin duda, mira, el tema del fiscal quizás tiene menos beligerancia en estos días atrás, porque todavía tiene un plazo hasta septiembre. Dentro de un mes prácticamente vence el periodo del señor Romeo Barahona, ¿no? O sea que todavía él ha estado funcionando, la Fiscalía ha estado funcionando con normalidad porque su plazo todavía no ha vencido, pero ya queda menos de un mes prácticamente para que venza el plazo del fiscal general de la República. Entonces, quizás en este periodo que ya está por vencer, esa temática política se va a poner en un primer plano. ¿Y qué está privando en eso? ¿Hay mucha motivación política alrededor de esa discusión, cree usted, o no? Yo creo que los intereses siempre estarán. Arena quiere tener siempre el control de todas las instituciones. Ellos han tenido ahí sus funcionarios históricamente y quieren mantener el control. Les preocupa tener esa institución, igual el control de la Corte Suprema de Justicia. Repito, ahora aspiran a tener el 100% de la Sala de lo Constitucional, lo cual no corresponde con su aritmética política, ¿no? Bien, hacemos la última pausa comercial y regresamos al cierre. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Diputado Lorenzana, entonces, a manera de conclusión, ¿usted cree que sí tendrá esto una salida en la que más o menos las partes, todos los involucrados puedan quedar más o menos satisfechos o al menos en una situación distinta a la que se encuentra en este momento, donde hay mucho friccionamiento, mucha polarización? Nosotros tenemos confianza política en que se va a imponer a última hora la madurez política, la sensatez política, exhortamos a la flexibilidad política, estamos abiertos a seguir dando muestras de flexibilidad a última hora,
pero por supuesto esperamos flexibilidad por parte de Arena, porque con una actitud cerrada de Arena de que debe de imponerse su voluntad, definitivamente así no puede haber acuerdo. Ya, pero insistimos, tiene que ser esto bastante pronto, o sea, no en las próximas hay horas. como un periodo, un plazo fatal en esto. Mira, yo creo que la notificación esta puede ser a mediodía, a primeras horas de la tarde, y antes de eso, pues debemos de hacer los máximos esfuerzos. Si no es posible, pues no queda otra alternativa que cerrarnos definitivamente en la aplicación de la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Eso implicaría, para el caso del FMLN, que quedaría en suspenso entonces ya, o suspendida totalmente las reuniones en casa presidencial, la mesa de diálogo? No lo hemos dicho, no lo hemos aprobado, pero somos del criterio que estos compromisos internacionales deben de cumplirse y ya notificada una sentencia debe respetarse. Entonces ya no tendrá mucho sentido estar en la mesa de negociación. ¿Y qué va a pasar entonces con toda la parte de decisiones administrativas en Corte Suprema de Justicia y todo lo demás? Mira, en este caso el presidente de la República tiene mucha responsabilidad. No en el sentido, la responsabilidad en un acuerdo político es de los partidos políticos, como él mismo lo ha dicho, pero según este convenio, según este tratado centroamericano, la aplicación de las sentencias es facultad de los presidentes. Entonces él tiene las facultades porque ¿a qué funcionario se va a reconocer? El presidente tiene que decir a quién reconoce. Y entonces ahí entramos a ese otro capítulo de la aplicación de la sentencia. Bueno, el presidente ha dicho que va a respetar la resolución de Corte Centroamericana de Justicia. Eso ha dicho, sí. Entonces eso supondría que el presidente tendría que respetar el nombramiento y la elección de Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema. Si no hay un acuerdo político previo a la notificación. Exacto. Exacto, sí. Eso es lo que él ha dicho. Y nosotros creemos que él va a ser consecuente con sus palabras. ¿Y nos advierte un escenario en el que podría haber también una disposición contraria de los otros magistrados, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional? No, por supuesto, si eso ya está cantado de antemano, o sea, este grupo que trabaja como un partido prácticamente de la Sala de lo Constitucional, ya está claro que van a adversar esa decisión. Y seguramente van a ir quizás a organismos internacionales con el respaldo de Arena. Entonces eso está planteado. Por eso es que aún a última hora estamos exhortando a la búsqueda de un acuerdo, porque sabemos que políticamente no lo van a aceptar, ¿no? Políticamente no la van a aceptar, aunque haya obligación jurídica de cumplir. Bueno, perfecto. Le agradecemos entonces, diputado, su participación. Muy amable. Mucho gusto. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les invitamos a que nos acompañe mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios el alcalde de San Miguel, Will Salgado. Nos vemos entonces.